Los tributos en Costa Rica. ¿Qué son tributos? Son aquellas prestaciones, es decir, servicios que exige el Estado en dinero en ejercicio de su poder de imperio, con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Empezaremos definiendo tres conceptos importantes del que está compuesto los tributos. Primero, los impuestos son tributos cuya obligación tiene como hecho generador una situación independiente de toda actividad estatal, pero relativa al obligado tributario. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta, que es un tipo de tributo que nace de la propia actividad económica que genera el obligado, es en el caso de las ganancias por su trabajo independiente. Ejemplo, abogados, médicos, ingenieros, comerciantes, etc. Las tasas. Las tasas son aquellos que nacen cuando el Estado presta algún servicio público y hay que pagarlo. Por ejemplo, el pago de los peajes, cuyo destino va dirigido al mantenimiento de la carretera misma, o el pago del servicio de recolección de la basura. Las contribuciones especiales. Las contribuciones especiales son tributos que nacen por los beneficios que produce la realización de alguna actividad estatal o el uso de un bien público, cuyo producto no debe tener un destino diferente a la financiación de las actividades de las que nace el propio servicio. Ejemplo, los pagos que deben hacer los operadores de frecuencias de radio por el uso del espectro radioeléctrico cuyo propietario es el Estado, y las tasas por recolección de basura que cobran las municipalidades. Importancia de los impuestos en el desarrollo del país. Los ingresos tributarios derivan de las aportaciones económicas efectuadas por los ciudadanos en proporción a sus ingresos. Estos ingresos tributarios están integrados por todos los tributos de las diversas actividades económicas que realizan los obligados tributarios. De esta manera, el Estado cumple diversos roles en la economía, como regular el funcionamiento del sistema económico nacional y fiscalizar el cumplimiento de las normas que aseguran que el mercado sea abierto, informado y competitivo. Planifica inversiones de sus dineros en el exterior, obras públicas y establece un ambiente de confianza para que el resto de los agentes económicos se sientan motivados a invertir en el país. Carga tributaria. Hay necesidades para el país cuya satisfacción individualizada no resulta posible, sino que es preciso atenderlas de forma colectiva, uniendo esfuerzos mediante la contribución que cada ciudadano aporta de sus ingresos. Esa aportación se hace fundamentalmente mediante el pago de tributos con el fin de constituir lo que podríamos denominar un fondo común con el que se cubre el costo de los bienes y servicios públicos, es decir, los que se dirigen a satisfacer esas necesidades que cada persona no puede cubrir por sí sola, como por ejemplo la seguridad ciudadana mediante los policías que resguardan el orden y la seguridad pública. Gasto público. Los ingresos públicos son aquellos que el Estado recauda para financiar los gastos públicos, es decir, las erogaciones que realiza el Estado para el sostenimiento de su gestión y para atender las necesidades colectivas de la ciudadanía. Todo gasto supone la existencia de recursos que permiten realizarlo, es decir, de los fondos que permitan su financiamiento. La ley que regula cómo se definirían estos gastos públicos, qué líneas de acción se tomarán y con qué recursos se hará frente a dichos gastos, es la Ley de Presupuesto del Sector Público. Presupuesto del sector público. El presupuesto del sector público persigue reflejar los gastos y los ingresos previstos para un ámbito determinado del sector público en un periodo de tiempo. Eso significa que mide habitualmente para el intervalo de un año los recursos que como máximo se destinarán a las distintas partidas de gastos, así como las previsiones de recaudación y la estimación de los fondos provenientes de otras fuentes de ingresos. El presupuesto del sector público, por tanto, sintetiza desde la perspectiva económica y financiera
el plan de actuación que presidirá la gestión gubernamental y en este sentido deberá responder a las siguientes cuestiones. ¿Qué hacer? ¿Quién puede gastar y hasta qué límite? ¿Para qué se hará el gasto? ¿Cómo se hará el gasto? ¿Cómo se va a recaudar y conseguir el resto de ingresos necesarios? Importancia del presupuesto público. La importancia del presupuesto radica en que el mismo evidencia cuál es la política económica y social que lleva a cabo el gobierno. Nos permite saber cuánto dinero se destinará a cada área del gasto público y cuáles son las prioridades. Asigna dinero para proporcionar a la población los servicios que permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y de los ciudadanos. Por ejemplo, los recursos para educación se destinan tanto al Ministerio de Educación Pública como a universidades públicas y a los colegios técnicos también se incluyen transferencias al Instituto Mixto de Ayuda Social y Fondo Nacional de Becas para el otorgamiento de becas a estudiantes. Rol del Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda es la institución responsable de la recaudación de impuestos, la rectoría de la administración financiera, de la asignación de los recursos financieros a las entidades públicas y la administración de la deuda pública, por medio de una política fiscal sostenible para contribuir a la estabilidad y crecimiento económico y social de los habitantes del país. Funciones del Ministerio de Hacienda. Primero, direccionar las finanzas públicas del gobierno central para el crecimiento, equidad y la estabilidad económica de Costa Rica mediante una política fiscal sostenible. Facilitar el cumplimiento voluntario del contribuyente y mejorar el control fiscal mediante la administración transparente y eficiente para llegar a una gestión de alta calidad que permita incrementar la recaudación de impuestos. Y por último, optimizar los niveles de los servicios corporativos brindados al Ministerio mediante el fortalecimiento de las capacidades orientadas a favorecer la calidad del trabajo, la productividad y la satisfacción de los clientes internos y externos y el logro de los objetivos institucionales.